Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de infectología, de enfermedad de transmisión sexual llamado sífilis. La sífilis también era conocida anteriormente como lues venerea, avariosis o morbo gálico. El morbo gálico viene del gálico de francés, donde algunos textos antiguos mencionan que es el origen de esta enfermedad. Como ya comentábamos, la sífilis es una enfermedad intersexual endémica, contagiosa, crónica y que es provocada por la espiroqueta, es decir, una bacteria en forma espiralada que se llama el Treponema pallidum, que iniciada con el chancro de inoculación va a evolucionar a través de periodos clínicos muy bien definidos por sus características. Es decir, al iniciar con el chancro, posteriormente desaparece, viene una sífilis secundaria donde el cuerpo se llena de este tipo de lesiones y posteriormente una sífilis terciaria que afecta a órganos más importantes. Después de la aparición del chancro, esta se generaliza para volverse a limitar tardíamente y en alguno de los principales órganos se va a establecer como en el sistema nervioso, la aorta y el hígado. En el momento que estamos hablando de una sífilis terciaria, eh, hay afectaciones o gomas, ¿sí?, en órganos como el sistema nervioso, aorta e hígado, generando problemas muy importantes de salud. Aquí podemos ver una microscopía con campo oscuro en la imagen inferior de una espiroqueta del treponema pálido, y viene su nombre pues porque se ve blanco a la microscopía. La imagen superior izquierda podemos observar la espiroqueta con un microscopio electrónico y cómo es su forma espiralada. La única forma de poder visualizar y poder distinguir esta bacteria espiralada es a través de la microscopía de campos. Como algunos datos históricos, podemos decir que desde el descubrimiento de América en 1492 se observó un aumento de la morbilidad en Europa. Entonces, por esta razón, muchos dijeron que la enfermedad venía del nuevo continente, pero en 1994 las tropas francesas de Carlos VIII propagaron la enfermedad por Italia y Francia. Fracastorius, un médico de Verona, descubrió la enfermedad en un pastorcillo llamado sífilis y viene de ahí pues la, el nombre de esta enfermedad. Hay algunas, pues después de la historia, hay algunos ya bien documentados casos que la enfermedad prácticamente vino de Europa debido a las condiciones de higiene que predominaban en aquellos tiempos, y prácticamente fue devastadora esta enfermedad para los pueblos indígenas de México, eh, debido a que no contaban con ningún tipo de inmunidad ante cualquier enfermedad que trajeron del viejo mundo. En 1832, Ricord distinguió el chancro duro del blando y de la gonorrea, es decir, tres enfermedades que se parecen mucho y que son de transmisión sexual, confirmándose esta separación ya al descubrir Neisser el gonococo en 1879. Recordemos que el chancro duro corresponde a la sífilis, mientras que el chancro blando corresponde a otra enfermedad, como el linfogranuloma venéreo. En 1889, Una y Ducre y otros grandes químicos descubren el streptobacilo, mientras que hasta 1905 Schadium ya menciona el treponema. En 1909, Ehrlich obtuvo su famoso 606 o Salvarsan, que fue el primer antisifilítico eficaz que solo se ha sido superado por la penicilina. Es decir, que la sífilis, el treponema pálido, continúa siendo muy susceptible a las penicilinas y a este agente que prácticamente está en desuso. Como epidemiología vamos a ver que el agente patógeno es exclusivo del ser humano, ¿sí? No se ha logrado aislar en otra especie animal, y la infección se adquiere por vía sexual directa al tener contacto
con las lesiones primarias o secundarias. Esta lesión primaria o chancro está pletórica de treponemas, es decir, ahí mismo se encuentra el treponema actuando y carcomiendo la piel de los genitales comúnmente. Las lesiones secundarias que aparecen posteriormente a la desaparición del chancro van a aparecer en todas las áreas de la piel, inclusive en las palmas de las manos, y también están llenas de treponemas. Otra forma de obtener esta enfermedad se puede contraer a través de agujas o de transmisión transplacentaria de la madre al feto. Esto en las primeras semanas de vida. Se considera un problema de salud pública mundial ya que surgen alrededor de 12 millones de casos nuevos al año. En Sinaloa vamos a ver en esta tabla que pues uno de las cifras que tenemos de sífilis adquirida es de 169 casos al año. No menciona la fecha, pero es alrededor del 2000-2002 esta tabla. Y vemos que hay sífilis congénita en 6 casos a nivel estatal. Pero si podemos compararla, por ejemplo, con la tricomoniasis urogenital, pues es prácticamente muy baja la incidencia. Y comparada con el chancro blando también, pues es un poco más importante la sífilis. La sífilis se inicia con una lesión en el punto de entrada, por lo general es una úlcera genital. Después de cicatrizar, los microorganismos van a invadir al cuerpo, es decir, van a entrar al torrente sanguíneo y la enfermedad va a aparecer semanas después como una erupción maculopapular, es decir, pequeños granitos enrojecidos que se va a llamar sífilis secundaria. El chancro desaparece y posteriormente a las semanas va a aparecer la erupción maculopapular. Tenemos la primera fase de la sífilis, vemos cómo tenemos el chancro duro, que no es doloroso, en la zona externa de los genitales, mientras que la segunda fase de la enfermedad, posteriormente a la desaparición del chancro duro, vemos que inclusive aparecen todas estas lesiones maculopapulares, es decir, mácula es esto rojo y pápulas son pequeños granitos, van a aparecer a la segunda fase o la segunda semana de la desaparición del chancro. La sífilis, después que la fase secundaria termina, entra en un periodo de latencia o remisión, donde el sistema inmune pudiera eliminarla. Entonces, en caso contrario, puede reaparecer la enfermedad con focos múltiples, como en el hueso, hígado, aorta, que es una de las arterias más grandes del cuerpo, y el sistema nervioso central. Si la sífilis pasa sin tratamiento, sin penicilina, sin antibióticos, vamos a ver que puede llegar inclusive a afectar en su forma terciaria, como les comento de esta forma. La sífilis primaria va a ser una pápula, es decir, un pequeño gránulo que va a evolucionar hacia una úlcera en el sitio de la infección, casi siempre a nivel de genitales externos, cervix, región anal u oral, dependiendo dónde fue el contacto inicial. Este chancro o esta úlcera se va a indurar y se va a ulcerar, pero es indolora. Cuando su base es firme y bordes elevados, se denomina chancro y puede ocasionar un aumento de ganglios linfáticos adyacentes a nivel inguinal. El periodo de incubación entre el contacto y la aparición es de unas 3 semanas. ¿Sí? Entonces, uno pudo haber tenido hasta 3 semanas antes un contacto sexual con alguien infectado y aparecerle hasta las 3 semanas después este chancro. El chancro, entre comillas, como aparece aquí, se va a curar, ¿sí?, espontáneamente después de 4 o 6 semanas. Es cuando mucha gente de bajos recursos, de baja cultura, piensa que ya no tiene nada, pero en este momento la sífilis ha entrado a su torrente sanguíneo y está funcionando y se va a convertir en sífilis secundaria. La sífilis secundaria se va a desarrollar entre las 2 y a 8 semanas después de la aparición del chancro, es decir, de la úlcera inicial. Va a aparecer la erupción maculopapular característica, mucocutánea simétrica, con aumento de los ganglios linfáticos, fiebre y malestar general. Es importante, pues, observar esta erupción para hacer preguntas orientadas al paciente. Las lesiones a menudo se van a encontrar en el tronco, en las palmas,
y en la cara que están llenas de espiroquetas y son muy infecciosas. Pocas enfermedades dermatológicas se manifiestan a nivel de las palmas o las plantas de los pies. Esta es una de ellas. Esta sífilis secundaria, el cuerpo va a lograr a través de su sistema de defensa que se resuelva en unas semanas o puede entrar en un estado latente y de remisión. Como les comentaba, en este momento nuestras defensas pueden eliminar totalmente la sífilis o entrar en un periodo latente que van a afectar órganos importantes. Tenemos aquí la sífilis secundaria, algunas imágenes que podemos observar una afección mucocutánea, no solamente en la piel, sino a nivel de los labios, que son mucosas. Vemos cómo el paladar también está afectado por algunas lesiones a nivel mucocutáneo en la boca. Pero no solamente se presentan a nivel de la boca, sino en las palmas de las manos. Y esta es característica de la sífilis secundaria. Pocas enfermedades dermatológicas, como ya les comentaba anteriormente, se manifiestan a nivel de palmas o plantas de los pies. Observen cómo son unas máculas y pápulas que se ulceran y se revientan y que son pletóricas de treponemas. Si este paciente te toca y tienes alguna lesión, por ahí puede entrar la sífilis a través de tu cuerpo. Dicen también que la espiroqueta tiene algún mecanismo de entrada a la piel por sí misma. La sífilis latente es una etapa donde no existen manifestaciones clínicas, no hay ningún chancro, no hay ninguna erupción, pero la infección persiste en nuestro cuerpo, es decir, tenemos la bacteria dentro de nuestra sangre. Puede haber recaídas a la fase secundaria menos graves, debido a que nuestras defensas tienden a autolimitar un poco la infección. En la fase tardía no existen recaídas y el huésped se vuelve resistente a la reinfección. Se puede transmitir a través de lesiones secundarias o de la madre al feto. Cerca de la tercera parte de los casos no tratados no llega más allá de esta etapa. Algo importante que se puede transmitir de la madre al feto en los primeros 3 meses de vida, y cerca de la tercera parte de los casos no tratados no llega más a esta etapa. Pero es importante la instilación de tratamiento a base de antibióticos para evitar la progresión a sífilis terciaria. Las manifestaciones van a aparecer 5 años después, inclusive o más, de la infección inicial, siendo más importantes a nivel cardiovascular y nervioso. La vamos a llamar neurosífilis, que pueden causar una meningitis, pérdida de la memoria, alucinaciones, psicosis, inclusive tabes dorsal. El famoso Al Capone tuvo complicaciones de esta tabes dorsal, que es una ataxia y un problema neurológico donde no pueden caminar debido a problemas en el cerebelo. La sífilis cardiovascular, es decir, cuando hay presencia de gomas a nivel, las gomas son unas, por decir así, unas bolas llenas de sífilis que van a generar problemas en estos órganos. Puede haber arteritis, es decir, inflamación arterial, necrosis de las fibras elásticas de las arterias y aneurismas. Las aneurismas son unas dilataciones en las arterias que no son normales y generan un peligro latente de que se reviente este aneurisma y nos sangremos por dentro. Cualquiera de estas lesiones que estamos comentando de sífilis terciarias se les llama, siempre se les ha denominado gomas. La sífilis congénita, en este caso, los fetos o productos solo son susceptibles después del cuarto mes de la gestación. El tratamiento de las madres afectadas previene la lesión fetal. Es decir, tenemos que detectar a través de pruebas que se realizan en sangre siempre a las madres embarazadas para evitar que infecten a su hijo de la sífilis congénita. Las madres no tratadas pudieran perder el producto o concebirlo con sífilis congénita, que va a producir unas lesiones óseas y una característica en los recién nacidos con una nariz sencilla de montar, espinillas en sable y dientes de Hutchinson. Ahorita vamos a ver algunas imágenes.
La anemia, la trombocitopenia e insuficiencia hepática son sucesos terminales que van a acabar con la vida del producto. Los dientes de Hutchinson son causados en la sífilis congénita y tienen esta característica como de una hipoplasia malar, ¿verdad? Una hipoplasia de lo que es el esmalte dental y a su vez una forma característica afilada. ¿Cómo vamos a diagnosticar la sífilis? Como ya les comentaba, la única manera de evidenciar el microorganismo es a través de microscopía de campo oscuro, pero la prueba más importante y más eh, accesible es la prueba de BDRL, que es una simple prueba en sangre, y ya inclusive hay pruebas rápidas para detectarla, eh, y es la que más se utiliza para empezar alguna sospecha. Si esta prueba resulta positiva, tenemos algunas otras pruebas más específicas, ¿verdad? Para, para encontrar el treponema o hacer su evidencia. Y por último, la microscopía de campo oscuro, que solo está en algunos centros. El tratamiento, vamos a ver que el treponema pálido se conserva muy sensible de manera notable a la penicilina, y las personas hipersensibles se pueden tratar, las personas, es decir, alérgicas a la penicilina, se pueden tratar con tetraciclinas, eritromicina o cefalosporinas. La prevención más importante pues es prácticas sexuales seguras, que es el uso del preservativo o evitar el contacto sexual con personas eh, sexoservidores. La sífilis primaria tenemos que usar 2.400.000 unidades, de penicilina G benzatínica, ¿sí? Y en la sífilis secundaria, mayor de un año de evolución, hay que dar hasta 4.800 a 4.800.000 cada 7 días. Las personas que son alérgicas a las penicilinas, podemos dar un esquema de eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por 15 días o tetraciclinas. Cuando la sífilis es latente, tenemos que asegurar al paciente no entre a sífilis terciaria o las gomas y aplicar en una sola dosis 7.200.000 unidades. Comúnmente la penicilina viene en dosis de 1.200.000 unidades, es decir, en la sífilis primaria, si existe chancro, hay que aplicar 2 inyecciones en una sola dosis de penicilina G benzatínica. Muchas gracias.